Vamos a continuar con la parte 2 del taller que comenzamos el día de ayer y vamos a ir al Salmo 33, versículo 3. Salmo 33, versículo 3. Hago un breve repaso de lo que hablamos el día de ayer. Veíamos algo que mencionaba el pastor Julio hace un momento, de que los salmos contienen ritmo, acompañamiento y melodía, pero el plato fuerte es el contenido, es la letra de los salmos. Y veíamos que los salmos tienen varias facetas desde donde se pueden presentar. Por ejemplo, están los salmos de acciones de gracias, hay salmos también que expresan una emoción, de lamento, etcétera, y hay salmos didácticos. Y este es un salmo didáctico que lleva el propósito de enseñar. Veíamos que en el versículo 1 nos llama la palabra a alegrarnos, esto es, a usar nuestras emociones, alegrarnos en Jehová. Él es el centro de todo y es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Y veíamos también cómo hay una alabanza de la cual Dios se agrada y es la alabanza de los íntegros. De esto hablábamos hace un momento más. Veíamos que integridad fluye desde un corazón agradecido con Dios. Y ahora vamos a ver la parte 2, veamos el versículo 3 del Salmo 33, ¿ya lo tienen? Bien, dice: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Esta orden que nos da después de todo esto, de lo que repasábamos hace un momento, es una orden para que le cantemos al Señor un cántico nuevo. Y se relaciona con algo que hablábamos ayer en este mismo taller, en la parte 1, acerca de la creatividad. Veíamos que mencionaba arpa, salterio, decacordio, todos ellos son instrumentos de cuerda, pero distintos, así como el violín es un instrumento de cuerda muy distinto a la guitarra, muy distinto al contrabajo o al bajo eléctrico. Son instrumentos de cuerda todos, pero cada uno tiene un sonido particular y nos comunica la idea de que haya creatividad y de que haya variedad en la música y que haya definición. También nos habla de esto, así como Dios es creativo, también nosotros hemos de ser creativos e imitadores de Él. Y quiero hablar un poquito hablando de creatividad, quiero hablar un poquito acerca de la influencia a diferencia de la imitación, porque estamos hablando de creatividad. Y quizás ahorita mencionaba el pastor Julio y viene muy puntual el comentario que él hacía, porque todos de alguna manera tenemos una influencia. Todos de alguna manera hemos escuchado música a través de nuestra vida, aunque no quieras. Si no quieres contaminar tus oídos y sales a la calle y te metes a un restaurante, vas a oír música. Si te subes a un camión colectivo, pues vas a oír música. Y depende de la región de la que tú seas, pues hay una música como que predomina más. Por ejemplo, los que son de Sinaloa y de Sonora, todos esos lugares en México, que oyen pura banda, ¿verdad? Eso es lo que se oye por todos lados. Los que son del lado donde yo nací en México, pues somos más del acordeón, así música norteña. Y si vas allá al sur, a Mérida, había un hermano ayer de Mérida, ¿no? O de por allá ¿no está? Bueno, si eres de por allá, pues la marimba. Y cada lugar tiene su cultura. Y es inevitable que seamos influenciados por ese estilo de música que hay ahí. Eso es una influencia, pero una cosa es una influencia, que es algo que ya lo traemos, y otra cosa es una imitación. Es distinto. Imitar, tratar de copiar, escuchar el arreglo y copiarlo tal cual. Se dio hace algunos años un fenómeno que no sé si se siga dando ahorita porque estoy un poco desconectado de la música cristiana, de la farándula cristiana, como le llamamos, pero se dio un fenómeno en donde escuchabas la canción del mundo, X canción, y nada más le quitaban la letra y le cambiaban la letra y le ponían una letra cristiana y ya está. Y era exactamente lo mismo. O el artista que era el doble de otro artista. Estaba el Luis Miguel cristiano, el Juan Gabriel cristiano, ¿verdad? Y así. Y eso es copiar. Otra cosa es una influencia. Repito, por ejemplo, yo que soy de una región de México, pues tengo una manera de rasguear mi guitarra que como que pues así se me da natural. ¿Por qué? Porque así somos, así rasgueamos ahí. Pero hay otros lugares, otras personas de otros lugares, de otros países incluso, que tienen su carácter, ¿no? Su parte ahí que les distingue de otros. Entonces, debemos tener cuidado con no buscar copiar otros estilos, buscar copiar otros cantantes. ¿Sí? Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros. Por eso tenemos una huella digital.
y esa huella digital es la que nos distingue de todos. ¿No te parece maravilloso? Eso es creatividad de Dios. Que aunque hay aquí, por aquí en la iglesia hay 2, 3 brothers que se parecen a mí. Hay uno que se parece bastante a mí, que no está por aquí andaba. Hasta nos tomamos una foto y le digo, oye, cuando no pueda ir a predicar a un lado, pues ahí me cubres tú, ¿no? Pero a pesar de que si fuéramos idénticos, tenemos cada una huella digital que nos distingue del uno del otro. Así que seamos naturales a la hora de hablar, seamos naturales a la hora de cantar. Por allá en los años 90, 80, 90 había un cantante muy famoso y todos querían ser igual que él. Todos querían cantar igual que él, todos usaban lentes, aunque no usaran lentes, se ponían unos así sin graduación, se peinaban igual que él, se vestían igual que él y también cantaban así igual que él, ¿no? Se transformaban. Los oías hablar acá abajo y ¿qué pasó, mi brother? Entonces subían y se transformaban. Oh, canta conmigo, ¿no? Y hablaban así. Bueno, eso ya es imitar a las personas y es necesario que ministremos con lo que nosotros tenemos, con lo que Dios nos dio, con los instrumentos que tenemos a la mano. En aquel tiempo todos querían tocar el piano, ahora todos quieren tocar la guitarra. Bueno, seamos únicos con lo que el Señor nos dio. El libro de los Salmos tiene 150 canciones y eso nos habla de la frecuencia con la que se escribían canciones para el Señor. 150 canciones, ¿te imaginas? De hecho, algunos de los salmos son varias canciones en un solo salmo, o sea que serían más de 150 canciones. Y hoy en día, así como hace años, se está utilizando el recurso de traducir canciones del inglés al español y se traducen mal. Ayer en otro taller platicábamos eso con una hermana que venía de California. Vas a una iglesia y están cantando esa canción en una versión, y luego vas a la otra en la misma canción, en otra versión, la traducción, y así, y hay unas que nada que ver. De hecho hay canciones que ni siquiera deberían de ser traducidas porque pierden toda la esencia, ya es otra canción, otra letra distinta. ¿Y qué pasó? Dios nos ha dado a nosotros la habilidad para componer canciones, para escribir canciones. Íbamos bien, 90, 2000, 2010, íbamos bien, estaban surgiendo cantos de las iglesias en Latinoamérica que, pues, originales, sin ser traducidos. Pero ¿qué pasó? Ahora estamos otra vez volviendo a acudir a las canciones en inglés para traerlas a nuestras iglesias. Yo creo que este congreso pues aporta un granito de arena para motivarnos a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo, hablo a nivel mundial, la iglesia del Señor, para que estemos componiendo canciones y le pidamos al Señor esta inspiración y esta habilidad. Si se la pedimos, el Señor nos la va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos desafía, el componer una canción nos desafía a separar un tiempo para componer la canción. Nos desafía a llenarnos de la palabra para que desde la palabra fluya la letra de la canción. Nos desafía a tomar tiempo para poder orar y pedirle al Señor, Señor, dame un canto, y estar adorando al Señor, y allí surgen cantos nuevos. Han habido cantos que cantamos en nuestras iglesias que surgieron así, de un tiempo de alguien que estuvo adorando, metido con Dios, y de ahí le fue dado ese canto. ¿Por qué es importante que compongamos cantos nuevos, que es lo que estamos viendo? Porque las canciones definen la doctrina de quien las escribió o de quien promueve tal canción. Espero se entienda esta idea. Las canciones que cantamos en la iglesia definen la doctrina de la iglesia. Así de responsabilidad o así de grande es la responsabilidad que nosotros tenemos. Anda por ahí un personaje, no voy a dar muchos detalles, pero él sacó una doctrina que no sé si la aprendió de algún otro en inglés o si directamente del infierno se la mandaron, ¿verdad? Pero la doctrina es esta, y no lo digo en exageración, la doctrina es esta, dice que el Espíritu Santo es una señora. Esa es la doctrina que enseña. Y te da ahí unos cuantos argumentos, todos chafas, acerca del por qué, según el Espíritu Santo, es una señora. Y le canta a la señora Espíritu Santo. Y el tipo tiene una habilidad para tocar el piano y canta muy bonito y le canta a la señora Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, esas canciones que él canta manifiestan la doctrina que él tiene. De hecho, las utiliza para reforzar la doctrina que él tiene. Si tú ves a lo largo de la historia, vas a ver cómo la música ha jugado un papel muy importante en los grandes movimientos o avivamientos o despertares. Ahora mismo, una iglesia muy famosa allá en Australia, que por cierto va en decadencia, ¿qué herramienta crees que utilizaron o que utilizan para enganchar a los jóvenes y para enganchar a otros? La música. Ahora, lo que decía ahorita el pastor Julio, la música que toca esta iglesia de Australia
¿sí? Que el padre del presidente ahorita de esa iglesia, de esa organización, también en Australia llegó con un movimiento muy fuerte de música y plantó esa iglesia. La música fue una herramienta para atraer gente y para plantar la iglesia. La música que tú escuchas de ellos es una copia de YouTube, es una copia de este otro grupo, se me fue el nombre, que acaba de estar allá y que llenó muchísimo. No, ese es el nombre de la iglesia, pero hay un grupo que se me fue ahorita el Coldplay, exacto, gracias. Es una copia de Coldplay. Ahora, ¿por qué le copiaron a Coldplay y no le copiaron a los Haraganes de la Sierra, no? Porque Coldplay atrae masas a nivel mundial. O sea, acaba de estar allá en Houston Coldplay y paralizó la ciudad prácticamente. Entonces, obviamente se toman el modelo de lo que está siendo exitoso, la música que pega y que engancha, a eso le ponemos la fórmula que diga Jesús, Cristo, 2, 3 cosas, y atraemos a un grupo de gente, ¿no? Entonces es bien interesante esto. Las canciones definen la doctrina de quien las escribió. Ahora, ¿qué dicen las canciones? ¿Cuál es la doctrina que manifiestan? Puede que sean letras correctas, o al menos que no transgredan la palabra, pero cuando ves las vidas y los testimonios de los que presiden tales iglesias, dices tú, no, gracias. Al menos yo en lo personal digo, no, gracias. Señor, mejor dame algo tú a mí. O dame algo, o dale algo a Julio Márquez, o a Janet Arroyo, o a Chuy García, o a ustedes mismos quienes están aquí. De las mismas congregaciones, el año pasado, en enero, este año, tuvimos el Congreso de Pastores y cantamos un canto que compuso un hermano de otra casa de oración en otro estado. Y muy linda la canción, la sacamos, la tocamos y ahora la cantamos casi en todas las iglesias. Y bueno, el deseo es que esto continúe. No descartemos esa posibilidad de escribir cantos desde la palabra para alabar al Señor. A lo mejor tú dices, pues me salió medio feíto el canto. No le hace. O sea, no es para el festival OTI. O sea, ahora, si tú no desistes, sino que persistes, cada vez van a salir mejor esos cantos. Cada vez van a salir mejor. Es con perseverancia. Cada congregación recibe una enseñanza en cada reunión, cada congregación. Y desde allí se pueden componer cantos para alabar a Dios, para reforzar la enseñanza que se imparte en la iglesia local. ¿No sería maravilloso? Yo no sé si hay pastores aquí, pero ¿no sería maravilloso que predicas una enseñanza, una serie, y te llega alguien de la alabanza y en vez de decirte, ay pastor, ¿por qué no me pusieron a tocar el domingo a las 11? ¿No? En vez de venir con esas cosas, aquel me enseñó la lengua y aquel no me saludó. En vez de esas cosas, viniera alguien y te dijera, pastor, escucha este canto que compuse, desde lo que usted estaba predicando. Sería maravilloso. De hecho, debería de pasar cada vez más frecuentemente. ¿Por qué? Porque eso cumple con el propósito de enseñar a través de los cantos de alabanza. Salmos, acuérdate, una de sus características es que enseña a la iglesia. A través del canto nosotros estamos enseñando a la iglesia o estamos reforzando la enseñanza. Ahorita el pastor Julio estaba precisamente desglosando el canto lema del Congreso con su respaldo bíblico, ¿te fijas? Y con un significado, cobra mucho más sentido. Este canto que estamos cantando ahorita al final, quiero buscarte a ti. Ese canto el Señor me lo dio en un tiempo en el cual yo venía saliendo de toda la farándula cristiana y el Señor me quebrantó. Y, o sea, le estoy diciendo la experiencia de dónde surgió ese canto. El Señor me quebrantó, me desarmó y estaba yo adorando al Señor y salió ese canto así, un tiempo de adoración a Dios. Y decía así, todo leyendo cómo cuando iba el pueblo llevando el arca, en vez de que lo llevaran los sacerdotes, lo llevaban ahí unos acomedidos, y como uno tocó el arca y cayó, fue quebrantado, y David dijo, Señor, ahora sí vamos a buscar en tu palabra cómo debe ser llevada el arca, la presencia de Dios, porque la primera vez lo hicimos no como dice tu palabra y fuimos quebrantados. Entonces de ahí salió ese canto, te fijas, de la palabra, la experiencia que estamos viviendo, y surge ese canto que era algo personal para mí. De hecho yo lo tenía congelado ahí, y ahí tengo muchos otros cantos que están congelados porque siento yo que son experiencias personales, y a veces, no sé, es como medio penoso que otros se enteren de ese tipo de cosas muy, muy personales, ¿no? Pero Dios a veces mueve así para que se comparta. Entonces no lo digo para que, qué grueso estás, hermano, no. Lo digo porque yo soy igual que todos ustedes, soy un ser humano, soy un cristiano, y tú puedes hacerlo. Si yo puedo hacerlo, tú también lo puedes hacer, pasando tiempo con el Señor. Dice la segunda parte del versículo 3, hacedlo bien, tañendo con júbilo
la palabra nos está dando aquí otra orden. La primera fue canten cántico nuevo. Ahora dice, háganlo bien. Si van a cantar, canten bien. Se asume que el que ama a su Señor desea servirle de la mejor manera posible. Es algo que veíamos. Debería de ser una expectativa básica de un cristiano. ¿Sí? Que un cristiano se distingue porque lo que hace, lo hace bien. En su trabajo, hace bien su trabajo. No le hace como que trabaja, ¿verdad? Pero sí, no le hace como que cobra, va y cobra, ¿verdad? Sí. Que el que estudia, pues es brillante en su escuela, o por lo menos tiene buenas notas, que tiene un buen comportamiento, que es una persona en la que tú puedes confiar. Recuerdo hace años, antes de que mis padres se convirtieran, estoy hablando hace 30 y tantos años, me acuerdo que hacían negocios y a mi papá le decían, mira, con esa persona puedes hacer negocios, no necesitas ni firmar un papel. Y órale, ¿por qué? Porque es hermano, o sea, es cristiano, mi papá todavía no era cristiano. Pero esas eran las referencias. La pregunta es, ¿todavía mantenemos ese testimonio los cristianos? Deberíamos de ser esas personas de las cuales pues, no se debe de dudar. Te voy a dar algunos ejemplos bíblicos de hombres que la Biblia relaciona con la música, para que veamos algunas de estas cualidades. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Primera de Samuel 16, 18. Mira, ya los niños están... Y aquí, en el versículo que vamos a leer, 1 Samuel 16, 18, era cuando el rey Saúl era atormentado por un espíritu que le tomaba y le dejaba, y estaba así como, no sé, un cuadro parecía como depresivo y bipolar, así algo así. Y le traían a David para que pudiera tranquilizarlo con su música. Vamos a ver cómo surgió todo esto. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, ¿qué dice? Que sabe tocar. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aquí en este versículo pudiera dar una predicación de cada característica, pero me voy a enfocar en esta, que sabe tocar. ¿Te fijas cómo de entre toda la gente David destacaba? Porque sabía tocar y tocaba bien. No es ahí le hace, no, sabe tocar. A veces te preguntan, ¿y tú sabes tocar? No, yo sí sé tocar, ¿verdad? Pero otra cosa es que otros digan, no, ese sí sabe tocar. O sea, ese sí sabe lo que está haciendo. De toda la gente de alrededor, uno fue distinguido por saber tocar. Entre otras cosas, entre su valor, su vigor, su valentía, su prudencia, su apariencia, y sobre todo que Dios estaba con él. Y esa habilidad que desarrolló David fue una habilidad que él fue desarrollando. Es decir, hubo tiempo que él estuvo invirtiendo para que la gente pudiera decir, sabe tocar. David era el tipo de persona que aunque estaba allí apacentando a las ovejas, no se quedaba nomás viendo el cielo así nomás en blanco, la mente en blanco, ¿no? Sino que estaba aprovechando, estaba practicando con la onda, estaba practicando con el arpa, estaba ocupando su tiempo. Y era un joven, ¿sí? Era un joven, en ese tiempo se creía que tenía aproximadamente 16, 18 años. Y esto nos habla de los jóvenes, por ejemplo, que están aquí o que vayan a vernos o a escucharnos. A esta edad es cuando tú tienes más tiempo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7, cuando habla acerca del matrimonio, y dice, el casado se ocupa de las cosas de la vida, de atender a su esposa y de atender a su familia, parafraseando, ¿verdad? Pero el que no está casado, por eso dice Pablo, mejor le fuera quedarse como yo sin casar, porque tienes más tiempo para dedicarle al ministerio. La cosa es que por falta de sabiduría, por falta de prudencia, desperdiciamos nuestra juventud. ¿En qué? En TikTok, en Snapchat, viendo a Luisito Comunica, qué sé yo, ¿no? Que dices tú, eso no me aporta nada. O sea, quiero estar viendo todas las casas que se compra Luisito Comunica. O sea, ¿en serio eso me va a aportar algo a mí? No. Pero estamos hablando de que se nos va el tiempo, nuestra juventud, en puras pavadas, como dicen los argentinos. Y luego llegamos a edad adulta, nos casamos, tenemos hijos y decimos, ay, quiero servir al Señor, pero ya no podemos igual. Y recordamos nuestra juventud y decimos, ¿cuánto tiempo desperdicié en mi juventud? Bueno, ahí les va la voz de un viejo, ¿verdad? A los jóvenes, no desperdicies tu juventud,
Utiliza tu tiempo, esos espacios muertos, utilízalos para perfeccionar la habilidad que tienes o el talento, el don que Dios te ha dado. Esta habilidad entonces Él la desarrolló invirtiendo tiempo. Así que si tú has asumido ya el privilegio de servir a Dios, de servir a su iglesia a través de la música, bueno, debes de estar consciente de que eso va a demandar de tu tiempo. Si tú dijiste, yo le entro, ya sé que hicieron un llamado, una audición en la iglesia, o tú mismo fuiste con tu pastor o con tu líder y le dijiste, quiero servir al Señor en la música. Bueno, eso implica demanda de tiempo. Estudio, ensayo, oración, etc. Hay otro personaje que está en Primera de Crónicas, o Primero de Crónicas, capítulo 15, versículo 22. Primero de Crónicas 15, 22. El nombre de este personaje, es Kenanías. Y esto ocurrió cuando David llevaba el arca a Jerusalén. Dice Primero de Crónicas 15, 22. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto. ¿Por qué? Pues porque no había otro, ¿verdad? Porque era el cuñado del pastor, ¿no? Porque era entendido en ello, sabía. Ahora David, a quien vimos ahora que sabía tocar, fue el rey más grande de Israel y fue el que más importancia le dio a la música en relación con el culto, con la asamblea del pueblo de Dios. Ahora, ya que la música era importante, debía de estar bien organizada. Y vemos cómo él asignó a personas para que estuvieran en cada parte, entendidas personas en cada área. Y en este caso, Kenanías era quien dirigía el canto. También un versículo antes, en el versículo 21, menciona a Matatías, a Elifeliú, a Micnías, a Obed-edom, a Jehiel y a Asaías. Todos estos eran personas que tenían sus arpas afinadas en la octava para dirigir. Está refiriendo a la música, es decir, las arpas de estos personajes estaban afinadas más altas. Una afinación más alta crea una mayor sonoridad. Entonces estas personas eran como los que guiaban con su arpa a los demás arpistas. Y quizás tú te estés preguntando, entonces solo los profesionales deben de servir en la música, en la iglesia. Solo los que están bien gruesos para tocar. Pues no, si fuera así, solo habría grupos de alabanza en algunas pocas iglesias. Lo que la palabra nos está enseñando es que cuando expresemos nuestra gratitud y nuestra alabanza por medio de música, que sea bien hecha, dentro de lo posible. Lo mejor que tú puedas hacer, dentro de lo posible. Y irte preparando para hacerlo cada vez mejor. Eso no justifica la mediocridad, no justifica el estancamiento, la negligencia. No, pues yo hasta aquí ya doy. No. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, incluida la música, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, lo que hacemos no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para el Señor. Entonces debe ser como, pues, de lo mejor posible dentro de nuestros recursos. La alabanza y la adoración es una operación en la iglesia. Es decir, es algo que se hace en la iglesia y por lo tanto requiere diligencia. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, la alabanza requiere diligencia. Bueno, la palabra dice, no sean perezosos, no se estanquen, no se conformen. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es estar fervientes para servir al Señor y hacerlo con diligencia, sin pereza. No hay lugar para la pereza. Ahora, según el diccionario de la lengua española, diligencia es cuidado en la ejecución de una cosa. Algo que se está haciendo y se hace con cuidado. Aquí mi brother que está grabando, ¿sí?, está teniendo cuidado que la señal que le estoy mandando con mi micrófono no sature. Porque si no lo hace con cuidado, y la señal va a llegar toda saturada y cuando abran el audio, no se entiende nada y va a quedar obsoleto, no se va a poder utilizar. Entonces requiere cuidado. El que está en la cámara se encargó primero de enfocar bien el cuadro, que se vea claro, que no esté el lente todo borroso. Todo, hubo una preparación y requiere cuidado. Eso es diligencia, una de sus definiciones. Es prontitud, es agilidad, es prisa. ¿Te imaginas? El pastor ahorita llama a los músicos y le voy a pedir a los músicos que pasen. Y ahí va el guitarrista, ¿no? No, tienes que estar listo ya. Y tienes que estar atento a la instrucción que nos van a dar. Atento a cualquier cambio que pueda haber. Estar sensible a lo que está ocurriendo. Eso es diligencia. Otra palabra que llama mi atención ahí en Romanos 12:11 dice fervientes en espíritu.
Eso de ferviente no tiene nada que ver con apatía, ¿verdad? Digo, no, es estar despierto, es con entusiasmo, con gozo, con toda la actitud, ¿verdad? La expresión musical de alabanza en la iglesia es un servicio a Dios. Así como la enseñanza, como yo ahorita estoy enseñando, estoy sirviendo a Dios. Y esperamos que quienes enseñan la palabra estén preparados, ¿verdad? Que sepan hacerlo. O sea, imagínate que yo aquí supiera, a ver, pues no sé de qué les voy a hablar, y estuviera así como no, o sea, tenemos que saber cuando estamos enseñando. Se espera que el que enseña la Biblia sepa hacerlo, tenga el conocimiento. Entonces no deberíamos de ver como algo normal alguien quien sirve en el ministerio de alabanza y que no sabe hacerlo, o que está ahí improvisando. La mayoría de los cantos de alabanza son sencillos. De hecho, esa es la idea. Lo ideal es que los cantos que cantamos ante la congregación sean cantos sencillos, que puedan aprender, así como ese. Se lo aprende un niño y se le queda. Es la idea. No es impresionar a nadie, sino es algo que se quede y que afiance la enseñanza que nosotros recibimos. Hay personas que tienen más facilidad para unas cosas que para otras, pero si todos le dedicamos el tiempo, se podría aprender más. Habría quienes pudieran aprender música. De hecho, hay hasta videos, no sé si has visto, de personas que les falta un brazo y que tocan algún instrumento, o con los pies. Dices, ¿qué onda? Y yo que tengo los dos, nomás no salgo del círculo de do. O sea, ¿qué onda con eso, no? Claro, no sé poner la cejilla, todavía tengo 30 años tocando la guitarra. No, es dedicación. Esas personas que no tienen alguna de sus extremidades le dedican el doble de tiempo que algunos que la tienen. Diligencia nos transmite la idea de constancia y de crecimiento, así como la vida del creyente. Nuestra vida como cristianos es una vida de constante crecimiento espiritual. Eso le llama la Biblia santificación. De manera que pasa un año y yo tengo que estar un pasito más adelante, pareciéndome a Cristo. Y otro año, otro pasito más adelante, pareciéndome a Cristo. Así hasta que lleguemos a estar cara a cara con Él y le rindamos cuentas. No que nos diga, mi hijo, te la pasaste 30 años congelado ahí, igual, siempre igual, las mismas luchas, los mismos versículos de la Biblia, tu servicio igual. No, santificación nos habla de eso, de ir en progreso, de ir creciendo. También nuestro servicio a Dios debe de ser algo que crece, que va desarrollándose con el tiempo. Los predicadores deben de ir predicando mejor. Si tú predicas, bueno, te escuchas cómo predicabas hace 2 años y dices, no, sí predico mejor ahora. Ahora no digo que estaban en el arca de Moisés, ¿verdad? O cosas así. O sea, ahora ya voy mejorando, me estoy escuchando, voy afinando detalles en mi manera de hablar, mis muletillas, mi manera de pararme, mi manera de mover las manos. Todo esto, lo que tiene que ver con homilética, se va perfeccionando en la enseñanza. Los maestros también deben de ir enseñando cada vez mejor, los maestros de niños. Bueno, ya vamos utilizando otras herramientas. Yo veo, por ejemplo, me mandan videos de las clases de los niños en nuestra congregación y veo cómo se esfuerzan las maestras. Y ellas no fueron a la escuela, a la universidad para ser maestro, lo que le llaman aquí la normal superior, no sé si todavía se llama así, pero ellas no fueron, ellas simplemente tienen una pasión. Son fervientes en espíritu y traen cosas para presentarles a los niños y los niños están allí atentos y cantan con ellos y se agachan y todo esto. Bueno, esperamos que así sean los maestros cada vez mejor. Bueno, los músicos y los cantores, ¿qué tal? Cada vez deben de ir tocando mejor, cada vez deben de ir cantando mejor, incluso deben de tener una mejor presentación, deben de estar mejor vestidos. Ahorita como es de congreso andamos de playera, ¿no? Y ahorita yo salí a predicar así en playera, me sentía rarísimo porque siempre traigo traje. Me sentía rarísimo, pero se entiende, es parte del congreso. Pero en nuestras reuniones dominicales, ¿por qué no vestirnos lo mejor que podamos? Y no le hace que te digan, ¿y qué? ¿Dónde es la boda? No, pues le doy mi mejor presentación al Señor. Estamos delante de otros, ¿no? Eso es solo un elemento. Nuestros instrumentos que estén limpios, ¿no? No todos chamagosos, así, todos grasosos y las huellas ahí, el café y todo. No, que se vea reluciente. A lo mejor dices, no tengo una Fender. ¿Por qué no tengo una Fender? Bro, no, la patito que tienes ahí no la limpias. O sea, el Señor no te va a dar más, es cierto. Dice la palabra que el que es fiel en lo muy poco, lo mucho se le será dado. Entonces es ser fieles en todo lo que hacemos. Primero los Corintios 14:7 dice, ciertamente las cosas inanimadas
que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Aquí nos está dando Pablo una lección musical tremenda. Fíjate, Pablo no se ve en la Biblia que fuera músico, pero sabía de música. O sea, un pastor también debe saber de música. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Nos está enseñando, aquí en esta lección, que cada sonido debe de distinguirse del otro. Cada sonido debe de distinguirse. La flauta es un instrumento de viento, ¿sí? De aire. La cítara es un instrumento de cuerda. Cada cosa en su rango musical. Cada uno tiene un espacio en el espectro musical. Si tú ves una partitura, lo que llaman un score, ¿si alguien había oído eso? La palabra score de música, que es en donde ves todas las rayas y está aquí la parte de la melodía, aquí está la parte abajo, está la parte del piano, aquí está la parte del bajo, aquí está la parte de la batería. Ese sería en un grupo base. Y ves cómo cada una ocupa un rango en las notas musicales. Por ejemplo, la melodía está hasta acá arriba, el acompañamiento en la línea de abajo está en medio, el bajo pues está hasta en clave de fa, en una clave más grave, y la batería pues está todavía en otro rango. Cada cosa debe de estar separada, distinguida, y es lo que está haciendo Pablo aquí. Nos está diciendo, están los instrumentos de viento y los instrumentos de cuerda, cada uno que se distinga del uno del otro, y para eso hay que ponerse de acuerdo, ¿sí? Si no nos ponemos de acuerdo, pues ¿cómo? Cada quien va a estar tocando, invadiendo el terreno del uno del otro. ¿Te imaginas? El de la guitarra tratando de tocar como bajo y el de bajo como guitarra, y todos haciendo lo mismo. No va a estar lleno, distribuido correctamente. Para eso hay que ponerse de acuerdo. Se debe de tener un objetivo claro y deben de ponerse de acuerdo. Por ejemplo, dedicarle tiempo a esto. Cómo queremos que suene la canción, a qué velocidad va a ir, en qué tono va a estar, etcétera. El patrón rítmico que vamos a utilizar. Y para quienes dirigen alabanza, la invitación es, o el consejo es, comienza por desafíos pequeños. O sea, no quieras llegar ahorita y todo ahorita va a cambiar, ¿no? Empieza por desafíos pequeños, porque algunos quieren hacer cambios drásticos. Los desafíos pequeños, a la larga, hacen una gran diferencia. Si eres director de alabanza, ponte un objetivo. Y estamos en mes de septiembre. Para septiembre de 2023 tenemos que estar aquí. Es lo que hace un líder. Lleva a los demás hacia un objetivo. Este va a ser el objetivo. Ahora, ¿qué voy a hacer para llegar a ese objetivo? Ok, tengo un año para hacerlo. Okay, cada semana vamos a tener un ensayo, o cada semana vamos a aprender algo nuevo, aunque sea pequeñito, y poco a poquito, a lo largo, vas a ver el objetivo cumplido. De eso se trata, de hacernos objetivos. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, ¿te acuerdas? Mateo 25, todos conocen esa parábola, yo espero. Hubo uno que recibió un talento y dice la palabra que ese tuvo miedo. ¿Sí? No hizo nada con el talento, nunca se puso objetivos, no hizo nada. Hubo uno que trabajó, ¿verdad? Y ganó otros 5, el otro ganó otros 2. ¿Por qué? Porque trabajó, porque fue diligente, porque se puso las pilas, tenía toda la actitud. Pero el otro puso 1000 pretextos. Ay, no, es que así que chiste, el pastor estudió música, por eso a él le sale bien. Es que yo tengo mucho trabajo, y es que, bueno, si tienes mucho trabajo, entonces ¿para qué te subes al grupo de alabanza? ¿Verdad? O sea, es como que no tiene lógica a veces. Pero ese tuvo miedo, no hizo nada. ¿Cómo le llamó al Señor? El Señor le llamó siervo malo y negligente, ¿sí? Y al que hizo algo con aquello que se le dio, con aquello que se le puso en sus manos, el Señor le llamó buen siervo y fiel. Solo hay de dos. Está el malo y negligente y está el que es fiel. El malo y negligente pone excusas, tiene pretextos, le echa la culpa a todos, le echa la culpa hasta el doctor que le dio en la nalgada cuando nació, de traumado, por eso no ensayo. Pero aquel diligente, el que es fiel, el que es bueno, siervo bueno y fiel, ese es el que trabajó, el que le dedicó tiempo. Pero fíjate, a cada uno se le pidió cuentas de lo que se le dio. Dios nos ha dado algo a cada uno de nosotros. Y no se le pidió cuentas de lo que no se le dio. O sea, el que le dio 1, no le dijo, a ver, ¿dónde están los 5? No, le dijo, por lo menos el que tenías lo hubieras multiplicado.
por 2. A cada uno se le pidió cuentas de lo que se le dio y no de lo que no se le dio. Así que es un deleite alabar al Señor, ¿sí o no? Cuando hemos ensayado. Cuando tu grupo está bien ensayado, le dedicaron tiempo, ¿a poco no hasta te deleitas? Sí, échamelos, ¿no? Y otra vez la cantamos, porque hemos ensayado. Cuando individualmente hemos aprendido nuestra parte, cuando individualmente hemos practicado y nos ensamblamos, es un deleite. No estás preocupado por qué acordes voy a poner, sino estás atento al mover de Dios, estás gozándote en la presencia de Dios. Por eso dice la palabra tañendo con júbilo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Si lo hacen bien, van a estar gozosos. Porque cuando un músico no se sabe su parte, ¿qué pasa? Está todo estresado, ¿no? ¿Cuál presencia de Dios? No disfrutas nada. Estás todo, ay, me equivoqué, ay, no me la sé. Para concluir, seamos diligentes, pongamos entusiasmo en el servicio que el Señor puso en nuestras manos, hagámoslo con excelencia dentro de lo posible, fijémonos metas, no solo los directores de alabanza, en lo individual también fijémonos metas. De aquí a un año hasta dónde voy a llegar y trabajar hacia eso. Con eso yo concluyo mi parte. Voy a dar lugar, tenemos 5 minutos para si hubiera preguntas respecto al tema o algo que tenga que ver con el tema de la alabanza o de los grupos de alabanza. ¿Habrá alguien que tenga una pregunta? Levante la mano, no tenemos mucho tiempo, pero adelante, no le piensen mucho. ¿Habrá alguien? Sí. Bueno, yo en el caso, por ejemplo, de un neófito, un recién nacido, bueno, en la iglesia, tiene un talento, no sé, para algún instrumento, se quiere integrar al grupo de alabanza, ¿cuál sería el proceder? Sí, no. Siempre lo ideal va a ser esperar. O sea, aunque no sea nuevo creyente, alguien nuevo en la iglesia, no es recomendable que se le ponga inmediatamente a servir por varias razones. Una de ellas eso es más pastoral, sería cuestión de tratarlo con el pastor, pero una de ellas es cómo vas a comprobar si tiene buen testimonio, tomando como base Hechos 6, que estaba enseñando hace rato, de los que iban a servir a las mesas, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. ¿Cómo voy a saber si es de buen testimonio si no lo conozco? Entonces tenemos que pasar, lo saludable es que pasemos un tiempo en donde nos conozcamos, pues mientras más tiempo pasemos con ellos, más rápido los vamos a conocer. Y si se acaban de convertir, pues hay que disipularlos. El Señor Jesús, tomando el modelo de Jesús, Él no los mandó al ruedo rápidamente. Primero fue, maestro, ¿dónde moras? Pues vengan y vean. Y los llevó y estuvo con ellos. Y luego nada más estaban ellos viendo, aprendiendo del Señor un tiempo. Y luego ya les dijo, vayan, y los envió. Y regresaron, le rindieron cuentas al Señor y luego los volvió a enviar. Y así es el proceso de discipulado. Lo mismo es no solo con el tema de la alabanza, sino con cualquier servicio. Lo ideal es que podamos conocer a la persona y si pues, no tiene un buen testimonio, pues ahí entra el trabajo de restauración y ayudarlo como miembros de la iglesia, como hermanos en Cristo. Gálatas 6, donde habla de vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. La idea no es descartar, sino la idea es restaurar para poder que las personas estén capacitadas para servir. ¿Habrá alguien más? Adelante. Lo que me hacía el comentario decía, bueno, si tiene mucho trabajo, pues no tiene que despertar, pero en el caso, por ejemplo, que ves que una persona tiene buen testimonio, le echa ganas, todo, pero a veces su trabajo no le permite llegar al ensayo. ¿Qué se hace? ¿Qué puede proceder? ¿O no es tiempo? Cada caso habría que analizarlo individualmente, ¿no? Pero yo lo que haría, si veo a alguien que tiene deseo de servir en la alabanza, pero tiene un trabajo que no le permite lo mismo que a los demás, pues yo lo que haría sería recomendarle que busque un ministerio que no requiera todo esto que la música requiere. O sea, obviamente no requiere la misma preparación. Alguien quien sirve como ujier, no estoy minimizando, pero hablo de preparación. Alguien quien está en la alabanza, que tiene que aprender cantos, practicar los cantos, venir a ensayos, etcétera. O sea, requiere mucha más preparación previa y demanda de tiempo que otros ministerios. O sea, tampoco no hay que desanimar a nadie para que sirva a Dios. O sea, aquí la idea es servir al Señor. ¿Quieres servir al Señor? Ok, pues está esto disponible. De acuerdo. Si te fijas en la parábola de los talentos, dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Entonces, cada uno tenemos la capacidad. Ahora, si mi deseo realmente es servir a Dios en la alabanza,
pues voy a incluso modificar mi agenda para poder estar en los ensayos, para poder practicar, ¿no? Se trata aquí de elevar el estándar del ministerio de alabanza, porque hay quienes le dedican el tiempo para estar allí y luego ven a otro que nomás llega y ahí le da como se va. Entonces eso puede llegar a ser dañino en el corazón de otros, ¿no? Y se trata de cuidar la armonía del grupo de alabanza y de la iglesia. Espero que responda eso. Un minuto, ¿tenemos alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Sí? Yo no pregunto, Ajá. nada más me ha gustado mucho el tema y es bien claro Salmos 33:3, que es lo que hemos estado viendo, cuando dice hacerlo bien. O sea, todo lo que nosotros ejecutemos, sí tenemos que estar como bien conscientes que tengo que ir cada día a una mayor excelencia, ¿no? Y a veces solamente pues yo veo mi corazón, sí veo tu corazón, pero también yo tengo que dar más y más a llevar eso a un hacerlo bien. Sí. Tomando el ejemplo bíblico, por ejemplo, tenemos a Pablo, a Saulo. Vemos cómo él era un erudito en el mundo judío, pero tiene un encuentro con el Señor y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dice, ve, allá se te va a decir qué es lo que tienes que hacer, etcétera. Y vemos cómo no inmediatamente Saulo empezó con ese llamado que Dios le dio. Tuvo un tiempo de preparación, de ser discipulado. El mismo Jesús estuvo en Arabia él, y el mismo Jesús lo discipuló a Pablo, ¿no? Y luego ya lo vemos en Antioquía. O sea, no estaba ya plantando iglesias, sino que estaba en Antioquía sirviendo ahí con su iglesia junto con Bernabé, era de los profetas, de los maestros, luego fue a dejar la ofrenda. O sea, lo vemos como hubo un desarrollo en el apóstol Pablo. A Esteban, por ejemplo, lo vemos sirviendo las mesas y luego lo vemos predicando un sermón que le costó la vida. A Felipe lo vemos también sirviendo las mesas y luego lo vemos en Samaria predicando. O sea, así es. Y si tú ves a los 12, todos empezaron pues en un punto y fueron creciendo. Pedro, el apóstol, no es el mismo de los evangelios cuando lees la segunda carta de Pedro. O sea, y esto nos habla, y así pudiera seguir con muchos ejemplos bíblicos de cómo eso se trata de ir creciendo, de ir mejorando, de irnos perfeccionando. Así que, pues échenle ganas. Yo sé que ustedes están en los grupos de alabanza o dirigen alabanza o quieren estar en la alabanza, ya para que sepan, esto demanda tiempo y demanda esfuerzo, pero sobre todo un corazón agradecido al Señor. Okay, oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque nos permite reflexionar en este tema particularmente. Gracias por cada uno de mis hermanos que han dispuesto de su tiempo y que están también prontos para recibir los consejos de tu palabra que tú tienes para nosotros. Que eso se pueda llevar a sus iglesias, implementar en sus iglesias con el deseo de crecer y de elevar el nivel de la alabanza en cada congregación, para que todo pueda entenderse, todo pueda distinguirse correctamente. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor.